Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta noche, hermanos, el tema que vamos a abordar básicamente tiene que ver con finanzas, con la economía. No solamente la economía personal, la economía familiar, sino también la economía de la iglesia. Y me refiero básicamente al diezmo. Esta enseñanza acerca del diezmo, al igual que otras enseñanzas, ha tenido mucho campo de discusión, porque hay personas, inclusive muchos sectores cristianos, que sí están de acuerdo en que el diezmo es algo que Dios estableció desde el principio, pero que lo hizo básicamente para el pueblo de Israel, y que el Señor más que todo lo hizo relacionado con aspectos como los granos, las producciones agrícolas, la producción de los animales, pero que esto no trascendió, sino que para muchos esto del diezmo quedó relegado al pasado, y que es algo que ya no tiene que ver con la iglesia. Y en sustitución hacia lo que es el manejo de una economía, más bien defienden la postura de que lo que la iglesia debe de hacer es ofrendar, y que la ofrenda es mucho más amplia que un diezmo, y que el diezmar es básicamente algo, o más bien el ofrendar es algo que la iglesia debería de hacer continuamente. Y algunos otros lo que concluyen es que el diezmo también es aceptable en el presente, pero que no se debe ver como algo limitado, sino que se debe ver como una ofrenda más, pero que puede haber una participación mayor del cristiano en cuanto al dinero, en cuanto a la economía, y consideran pues que el diezmo en ese sentido se convierte nada más en una ofrenda. Pero por otro lado, hay otros que piensan que cuando Dios lo estableció, como básicamente el Señor lo relacionó con la producción de los granos o la producción del ganado, entonces la gente señala y dicen: ya ven, eso tenía que ver nada más con lo que una familia podía producir en aspectos que tenían que ver con la alimentación diaria, pero no necesariamente con el dinero. Y entonces el tocar el aspecto del dinero, ya para estas personas que tienen esta manera de pensar, ya se vuelve algo que mejor no tratarlo, no atenderlo, no estudiarlo, y lo dejan de lado como si de verdad no tuviese valor. Pero entonces nosotros, ¿qué podemos pensar, verdad? Porque al final no importa lo que piense fulano, lo que piense mengano o lo que piensen otros, lo importante es qué creemos nosotros basados en lo que la Biblia dice. Entonces, en esto del diezmo, hermano, solamente quiero mencionar algunos aspectos que ya son conocidos, para más que hablar de esos aspectos, hablar de los elementos que sustentan la participación del creyente en esto de diezmar. Porque el texto que hemos leído es un texto que claramente nos dice varias cosas. Entre ellas, lo que nos dice es que cuando Jesús estaba presente desarrollando su ministerio, la gente diezmaba. También nos dice este texto que hemos leído, este versículo, que el Señor nunca, jamás de los nunca, divorció la participación en el diezmar de la vida cristiana, de la vida espiritual, de la moral que debe sustentar el ser una persona que diezma.
Pero por otro lado también este versículo nos dice que un creyente debe trabajar por tener una participación integral en la vida cristiana. Y esa participación integral tiene que ver en no solamente buscar fortalecer su espíritu, sino también buscar fortalecer la economía de la iglesia. Ahora, respecto al diezmo en sí, hermanos, y estos son los aspectos conocidos que yo quiero mencionar, es que en realidad el diezmo no fue una práctica nueva, ¿verdad? Sino que al contrario, esto se remonta a las primeras civilizaciones, de modo que se cree que los pueblos que vivieron antes y en la misma época de Abraham fueron personas que tenían la costumbre de diezmar, solamente que ellos diezmaban o bien de una manera política o bien diezmaban de una manera religiosa. Quiero aclarar esos puntos. Había un diezmo de carácter político. El diezmo de carácter político era un impuesto que los reyes le ponían a los pueblos, porque de ahí esos reyes sostenían mucho de la economía de una nación en cuanto a defensas y otro tipo de cosas. Usted sabe que eso no ha cambiado, ¿verdad? Porque todos los países sobre lo que compramos tenemos impuestos. Usted va y compra algo y le dicen tanto vale y tanto de IVA. ¿Y cuál es el IVA para nosotros? 13%. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa? Que hay impuestos. Hay lugares, hay países donde de un estado a otro varía el impuesto que se establece en esto de la comercialización, pero el punto es de que todas las naciones normalmente tienen o han tenido este tipo de impuestos. En el antiguo tiempo el diezmo era una práctica política que quien la vino a explotar de una manera más amplia fue Roma. Roma impuso a todas las naciones, incluyendo a los propios romanos, que debían de dar el diezmo de lo que ellos producían. ¿Para qué? Para que entonces Roma, con todo y sus proyectos, su forma de vida fuera sostenida. Entonces era una cosa ya que venía desde tiempo antiguo. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque en el capítulo 14 del libro del Génesis se habla de la primera vez que en la Biblia se menciona el diezmo. Y sucede cuando dice la Biblia que Abraham volvía de la derrota de aquellos reyes que se habían unido para atacar la ciudad donde vivía Lot, y se habían llevado prisionero a Lot y todo lo que él tenía. Entonces Abraham fue, lo rescató, y el capítulo 14 dice de la manera siguiente, que dice en el 19 o en el 18, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo a Abraham, diciéndole: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó sus enemigos o tus enemigos en tu mano. Y luego dice: y Abraham le dio los diezmos de todo. Es la primera vez que se menciona el diezmo en la Biblia en época de Abraham. Entonces, una buena pregunta sería: ¿quién le enseñó a Abraham a diezmar? No había iglesia, no había ley. Ahí sencillamente fue un acto personal de Abraham, un acto voluntario, pero que prácticamente tenía su base histórica en todo aquello que se practicaba en los diferentes pueblos. Entonces, como era una práctica que lo que hacía era reconocer a un superior, como se hacía con los reyes de los pueblos, en este caso Abraham ve en Melquisedec a alguien más que simplemente un rey. Lo ve como a alguien superior
que lo estaba bendiciendo de parte de Dios, que se estaba alegrando por su triunfo. Entonces Abraham toma la iniciativa de dar el diezmo de todo lo que había conseguido. Pero luego viene, hermano, que esta misma actitud la toma Jacob. Y la palabra de Dios nos enseña que dice la Biblia que Jacob, cuando él iba huyendo de Esaú su hermano, e iba a la tierra donde estaba Labán, a quien más tarde conoció y trabajó para él, dice que versículo 20 del capítulo 28 de Génesis, que él hizo voto delante de Dios y le dijo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. Otra vez, ahí todavía no estaba formado Israel, fundado el país como tal, no estaba. ¿Quién le hizo ver a Jacob que tenía que hacer un ofrecimiento como ese ante Dios? Otra vez, ¿verdad? Era la misma costumbre que ya se traía en ese tipo de culturas. Pero bueno, ¿qué es el diezmo en realidad? El diezmo viene a ser prácticamente, hermanos, la décima parte de aquello que uno produce. En el caso de los antiguos, como les repito, ellos lo relacionaban mucho, y así estaba establecido, en relación a sus cosechas, en relación a su ganado. En el caso de nosotros no tenemos ganado, tampoco somos agricultores. La mayoría de personas que vivimos acá estamos en la ciudad trabajando en diferentes cosas, pero no en el campo. Entonces nuestra producción no es ni agrícola ni tampoco es de ganado, no, es más bien monetaria. Entonces, ¿qué ocurre, verdad? Cuando leímos el capítulo 23 de Mateo, el fariseo dice, o el Señor dice: hipócritas fariseos, porque ustedes diezman. ¿Y qué es lo que diezman? Las hortalizas, diezman el eneldo, diezman el comino, diezman especias. ¿De que ellos diezmaban? De lo que les producía su jardín, en este caso casi botánico, no, porque eran especias. Pero el punto es que el Señor les dice: ustedes lo hacen. En el capítulo 18 de Lucas, ustedes recordarán de que ahí se habla de una ocasión cuando dice de que había un publicano y un fariseo. Y el fariseo dice que le decía a Dios de esta manera: gracias, Dios, porque yo no soy como ese publicano. Yo no peco, yo no hago males, yo no esto, yo no aquello, pero sí yo ayuno y yo diezmo de todo lo que gano. ¿Cierto? Bueno, pero ahí hay una cosa bien interesante. ¿Por qué? ¿Y cuál es? Bueno, que el fariseo dice: diezmo de todo lo que gano. Pero ¿qué era lo que ganaba? Porque la idea que uno tiene de un fariseo eran los sacerdotes, las personas que andaban con vestimentas que los hacían acreditarse como tales, y que el Señor continuamente los reprendía. Pero entonces, ¿de qué fariseos se está hablando aquí? Porque los fariseos sacerdotes no tenían empleos diferentes que no fueran de su servicio en el templo. Entonces, ¿a qué tipo de ganancia se refería aquel fariseo cuando él decía: yo diezmo todo lo que gano? Obviamente él no era una persona que estuviera incrustada en el sacerdocio, era una persona que era fariseo de religión, pero no se limitaba por esto a sencillamente servicio religioso, sino que probablemente tenía sus cosechas, probablemente tenía sus trabajos. Estamos hablando de una época en la que Jesús caminó por Jerusalén cuando ya Roma dominaba,
y a estas alturas ya había una amplia comercialización de diferentes cosas, de productos, habían labores de todo tipo, cuando se escribe las cartas o las cartas a las iglesias de Asia, ahí se habla de ciudades donde habían tintorerías, donde había fabricación de medicinas, etcétera. Entonces quiere decir que ya se había ampliado el campo laboral, de manera de que todo lo que se podía fabricar ahora no era simplemente el sembrar una planta y que ésta produjera un resultado, sino que ahora había una diversificación de labores. Entonces, claro, por ejemplo, Priscila y Aquila eran constructores de tiendas. Entonces quiere decir que diezmaban lo que vendían de las tiendas. Podía ser, ¿no? Pero el punto es que todo al final venía a resultar que una persona podía producir así hortalizas como lo hacían los fariseos, o dinero como el caso del fariseo del capítulo 18 de Lucas, que él dice: todo lo que yo gano, y eso que ganaba también pues tenía que ver con monedas, con dinero en efectivo. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque resulta que la práctica del diezmo se vino, hermanos, dando, oiga pues, y se vino dando y dando y dando, al punto que se menciona acá, y en la ley se estableció que se debía de llevar el diezmo y que ese diezmo iba a servir para el uso de los sacerdotes. Y los sacerdotes, según lo dice el libro de Números en el capítulo 18, ellos tenían también que dar el diezmo de los diezmos recibidos. Entonces, al final, lo que estoy haciendo es señalando rápidamente un aspecto puramente histórico del diezmo, tanto así que la última vez que lo encontramos ya en el Nuevo Testamento es, hermanos, en la carta a los Hebreos, cuando el escritor señala y trae a colación la experiencia de Abraham diezmando a Melquisedec, y como está comparando a Cristo, porque la carta a los Hebreos prácticamente tiene dentro de sus temas principales el que Jesús es mayor y mejor que todos, de manera tal de que ni los ángeles, ni Moisés, ni ningún sacerdote, ni nadie, ni aún el mismo Melquisedec, que en este caso resulta ser una figura de Cristo, pero nadie igual a Cristo. Cristo es el más grande, el superior ante todos. Y eso es lo que resalta la carta a los Hebreos. Entonces, el escritor en este capítulo 7 se nos dice que él está recordando la ocasión cuando Abraham dio los diezmos a Melquisedec, y porque lo vio que era como el sacerdote del Dios Altísimo. Y entonces dice el escritor a los Hebreos, oiga esto, de que allá en aquel entonces, dice versículo 8 del capítulo 7, ciertamente los diezmos los reciben hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, hablando de Cristo figurado o tipificado en Melquisedec. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Verdad? De que el diezmo es algo que se practica. Y en el versículo 23 que usted y yo leíamos, usted leyó la parte final conmigo, que el Señor dijo: esto es necesario hacer, ¿verdad? ¿Y qué es lo que es necesario hacer? Diezmar. ¿Y qué es lo que está diciendo acá en el capítulo 7 de Hebreos? Que allá recibieron los diezmos hombres mortales. Llámese el mismo Melquisedec, que podría ser un hombre que tipificó al Señor, llámese los mismos sacerdotes levíticos, pero todos ellos perecieron. Sin embargo, dice, a todos se les dio el diezmo, pero aquí, es decir, aquí hay uno que nunca muere, y ese es el que recibe los diezmos hoy, y es el Señor. Entonces, dando por hecho estos dos aspectos, entonces uno puede decir, realmente el diezmo entonces es una práctica
que debe todavía realizarse, ¿verdad? Porque el Señor dijo, es necesario hacerlo. Y luego aquí dice, aquí reciben los diezmos, aquí recibe los diezmos uno que nunca muere, uno que es mayor que cualquier mortal. Entonces, damos por hecho de que definitivamente sí hay que diezmar. Pero aquí viene el punto, ¿verdad? Que yo le decía a usted, que es el que me interesa esta noche. Y es, ¿por qué lo hago? Porque yo sé de que hay iglesias que a la gente le imponen el diezmo. Y hay congregaciones donde a usted no lo toman como miembro, sino diezma. Y dice, ¿cuántos miembros tiene esta iglesia, hermano? Mire, asisten unos 500, pero miembros, hermano, solo hay 300. Y entonces uno les dice, ¿y a qué se refieren con miembros? A los que diezman y han sido bautizados. Esos son los miembros de esta iglesia. Entonces se ve como que aquello pareciera ser una especie de, inclusive de diferenciación, ¿no? Como que hubiese cierta clase de creyentes, los que no son miembros, los que sí son miembros. Entonces uno ve como excluyente aquello. Pero por otro lado hay iglesias también, y yo sé de congregaciones que esos van más allá, ¿verdad? Sino, esos van al punto de que si alguien dice, levanto la mano, recibo a Cristo y viene al frente, ahí mismo lo llevan a un lugar donde le dan un sobre. Vaya, de ahora en adelante usted es creyente, tiene que orar, leer la Biblia, hacer esto, congregarse, y aquí está su sobre de diezmos. Y son así hacen. Entonces, ustedes saben que aquí a nadie nunca le hemos forzado. Al contrario, lo que hemos hecho es tratar de crear conciencia en cada uno de ustedes, y cada uno de ustedes ya queda en sí si responde o no positivamente a Dios, y cada uno se la juega en lo que tiene que ver esta cuestión del diezmo. Y por eso es que voy a pasar a decirle lo siguiente. En primer lugar, cuando el Señor le dice en el capítulo 23 que leíamos de Mateo a aquellos fariseos que ellos eran unos hipócritas, porque a pesar de que diezmaban, ellos descuidaban aspectos de moralidad, como por ejemplo les dice el Señor, la justicia, la misericordia y la fe. Quiere decir, hermano, oiga esto, que nadie, oiga lo que le voy a decir, y no le estoy diciendo con esto deje de diezmar, pero de nada le sirve a una persona que diezme si no construye una buena relación con Dios. Porque hay gente que cree que a Dios se le puede comprar con dinero. Y dice, no, vine a dejar mi diezmo. Y hasta si es posible, uno luce el sobre o algo parecido. Pero ¿qué dice el Señor de tu justicia? ¿Cómo eres? ¿Qué de tu misericordia? ¿Qué de tu fe? ¿Cómo estás? Porque no puede desvincularse el aspecto económico de una persona, de una familia o de la iglesia misma, si, hermano, esto no está sustentado en una buena relación con Dios. Entonces vaya, ahí está el diezmo. La enseñanza comenzó en tiempo antiguo, equivale a la 10ª parte de lo que uno produce. Pero ¿qué ocurre, verdad? Si son especias, si son ganados, si son hierbas o si es dinero, pero es el diezmo, es la 10ª parte. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Me voy a presentar o me voy a poner en una postura en una posición donde yo diga, no, eso yo no lo acepto. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es decir, ¿de dónde yo saco que no? ¿Y de dónde yo saco que sí? Bueno, porque el Señor está hablando de que un creyente es alguien que sabe practicar justicia. Pero ¿qué es la justicia? Es obrar en todo aquello que es correcto hacer. Por otro lado, él dice obrar en misericordia. Y usted sabe que la misericordia es poder hacer un bien a una persona que no tiene las fuerzas para hacerlo.
En otras palabras, la misericordia se desprende de alguien más fuerte hacia un débil. Pero por otro lado, dice el Señor, también la fe. Entonces, veámoslo desde esa perspectiva, acerca de valores que sustentan el diezmar. Entonces, primera pregunta: ¿por qué diezmó Abraham? Diezmó porque él reconoció en Melquisedec a un sacerdote de Dios. Entonces yo le hago una pregunta: ¿usted en Cristo qué mira? Porque Melquisedec es la figura de Jesús, es el tipo de Jesús. Y si Abraham, el padre de la fe, lo vio como alguien digno de reconocimiento, al cual le debía dar el diezmo de todo lo que había logrado, le hago la pregunta: ¿quién es Cristo para usted? ¿Un muñeco? ¿Un crucifijo? ¿Alguien a quien usted busca solo cuando tiene verdaderos problemas? ¿Alguien que por lo menos ha sido diferente de otros líderes religiosos? ¿Alguien a quien hay que respetar? ¿O Jesús en verdad es nuestro sumo sacerdote? Le pregunto, porque dependiendo de quien sea para usted Jesús, así usted va a obrar. ¿Qué quiere decir? Que un primer elemento cuando uno le da su diezmo al Señor es que ahí va implícito, aunque usted no se lo esté diciendo a cada rato al Señor, pero ahí va el reconocimiento de que Él es nuestro sumo sacerdote y que realmente a Él le debemos lo que somos. Ahora, si Cristo no significa nada para usted, es su problema. Otra cosa: ¿por qué diezmó Jacob? ¿O por qué ofreció el diezmo? Vaya, ¿qué fue lo que dijo Jacob? Si me prosperares, si me dieres pan, si yo volviera en paz a mi casa, tú serás mi Dios y el diezmo apartaré para ti. Pero ¿qué es eso? Yo le podría poner nombre a esas cosas. ¿Sabe cómo le puedo llamar yo? Le puedo llamar primero dependencia, porque dice: si tú me ayudas. Dígame, pero párese uno de ustedes, párese y dígame si usted no necesita de Dios. Porque ¿quién le da la fuerza? Vaya, ¿quién le da el trabajo? ¿Quién le da la vida? ¿Quién es el que hace que la tierra produzca? ¿Quién es el que hace que todavía hayan frijoles, arroz, maíz, todo eso, huevos? Hermano, Dios. Y si Dios no estuviera a nuestro lado, mire, una mañana de esas amanecemos locos, trastornados. En vez de agarrar para el trabajo, agarraríamos para una montaña, qué sé yo, pero es Dios quien nos cuida, es Dios quien nos abre puertas, es Dios quien nos permite ese trabajo bien remunerado, poco remunerado, más o menos remunerado, ese negocio que ahí va produciendo un poquito o quizás bastante, es Dios quien se lo ha dado. ¿Y qué dice la Biblia? Que dice: el día de mañana no es tuyo, es de Dios, dice Santiago. Por lo tanto, voy a ir, voy a comprar, voy a vender, voy a hacer esto si Dios quiere. Entonces quiere decir que el diezmo es un reconocimiento de que nosotros dependemos de Dios, pero por otro lado se constituye en una gratitud. Porque, hermano, sinceramente, mire, uno tal vez no podrá tener así como dinero para malgastar o lujos como tienen algunos en la vida, pero
yo he entendido, para mí el concepto de riqueza es el siguiente. Para mí una persona es rica si tiene a Cristo y si tiene lo necesario en la vida. Ya la hizo. ¿O no? Así dice Pablo, teniendo sustento y abrigo, con eso estemos contentos. Es lo básico. Y que uno tenga la salvación, ya es rico, hombre. Ahora que de repente que no va a tener cuentas bancarias, millones, y al final, mire, eso pleito queda, ¿verdad? Y la gente, yo he entendido que la gente que tiene mucho dinero vive angustiada. Entonces, pero bueno, pero ese es otro asunto. Pero la cosa es que dependemos de Dios. Entonces, el poder dar el diezmo obedece a valores. No obedece tanto a que me lo están imponiendo en la iglesia. Tengo que hacerlo porque es que si no, no me aceptan, no me dan el privilegio. No, no, no. Obedece a que tú tienes al Señor contigo. Y el Señor es tu sumo sacerdote y de Él dependes cada día de tu vida. Otro aspecto, ¿saben también qué otro aspecto yo veo, hermano, en esto del diezmo? Por ejemplo, veo esto de lo que dice Malaquías, ¿verdad? Malaquías dice algo bien importante. Malaquías, que se escribió más o menos unos 400 años de que Jesús viniera. Pero Malaquías dice lo siguiente, versículo número 10 dice, del capítulo 3: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Fíjense que el alfolí era un granero. Entonces el Señor lo que está diciendo es: traigan todo lo que las cosechas han producido, el diezmo, al granero para que haya alimento en mi casa. Entonces, ¿de qué se trata de que hubiera alimento en la casa de Dios? Estaba hablando el Señor de que aquello que había ahí iba a servir para el sostenimiento de los sacerdotes que ministraban en el templo. Acuérdense de algo que ya les hemos dicho: habían 24 clases de sacerdotes, 24 grupos, aparte del sumo sacerdote. Pero el asunto es de que esto hacía que hubiese una buena cantidad de ministros. Entonces, cuando la gente, el pueblo, llevaba el diezmo de sus cosechas al granero, al alfolí, lo que ocurría era de que el templo y el sacerdocio no sufrían, no perecían, porque el pueblo sabía llevar lo que le correspondía. Ahora yo le hago una pregunta, y no hay que andar con subterfugios en esto. La iglesia se mantiene de los diezmos de la iglesia, de la gente. ¿Cómo cree que pagamos este galerón? ¿Verdad? Si todo lo que la misión tiene no nos lo han regalado. Yo ya lo he dicho, pero un día el ministro del Interior, que estaba en funciones en esa época, me manda a llamar y me dice: pastor, se han elaborado unas leyes para las ONG y esto incluye a las iglesias, que pretendemos fiscalizarlas. Entonces dígame una cosa: ¿cuánto recibe la ELIN del extranjero? Y le digo yo: nada. Nada, me dice. No, le digo yo, nosotros somos un movimiento autóctono. Y entonces me dice: ¿cómo se mantienen? Mire, le digo yo, por la bondad de Dios que mueve los corazones de ese pueblo. Y entonces me dice: ¿no quiere decir que no le mandan nada? No, le digo yo, es más, le voy a decir algo que usted no espera que le diga. ¿Sabe qué es? Nosotros mandamos, le digo. ¿El qué? Me dice. Sí, le digo yo, fíjese que de repente tenemos que mandar pastores a otros países y sostenerlos por un tiempo, y los sostenemos nosotros de aquí en vez de que los sostengan ellos de allá. Entonces, cuando a usted le pregunten en alguna reunión de ministros o de lo que fuera, le digo yo, y le digan: ¿y qué es lo que exporta tu país? Usted no diga café, no diga algodón porque ya se acabó, no diga azúcar, aunque hay, pero no diga eso. Diga: mi país exporta
ministros del evangelio. Entonces a él le cayó en gracia, ¿verdad? Eso que yo le dije, tanto que cada vez que la radio cumplía años, yo no sé si todavía lo hacen, pero mandaba un ramo de flores para felicitarnos. Pero porque a él le impresionó. Pero igual, la iglesia, hermano, todo lo que somos, el sostenimiento de pastores, el manejo de el pago de energía, el pago de agua, teléfono, todo lo que tiene que ver con la iglesia, no son donativos. Nosotros estamos sirviendo completamente a la iglesia. Somos como esos sacerdotes que estaban sirviendo al pueblo de Israel. ¿Y cómo iban a hacer? El Señor les dijo: ustedes no van a recibir tierra, les dijo. ¿Por qué? Porque yo soy el que los voy a sostener a través del pueblo. Entonces, ¿qué ocurre cuando la iglesia se organiza? La iglesia no puede estar haciendo planes en el aire. No puede estar la iglesia simple y sencillamente haciendo proyectos sin ninguna base. No, la iglesia los hace fundamentados en la confianza que el pueblo va a saber entender que tiene que diezmar delante de Dios. Y es de ahí de donde sale el alimento para el grupo de pastores, para todos los proyectos de la iglesia. Entonces, no puede uno estar, hermano, como construyendo castillos en el aire y diciendo: no, es que el diezmo ya no es funcional. Yo no sé de dónde sacan la idea cuando prácticamente la iglesia basa su economía en el diezmo de la gente. Entonces, mire usted, ahí viene otro aspecto moral. ¿En qué sentido? En que, dígame usted, si no es agradable apoyar a la iglesia como tal para que la iglesia tenga todo lo que necesita. ¿Ah? Esas sillas, esa luz, estas cosas, los instrumentos, los micrófonos, los pastores mismos que viven dedicados a eso, a cuidar de la iglesia. En fin, eso se sustenta de igual que en el tiempo antiguo. Pero hay otros dos aspectos para mí importantes en esto del diezmo. ¿Y sabe qué es, hermano? Es la fe. Por eso es que el Señor dijo: no diezmen sin tomar en cuenta la fe. ¿Por qué? Porque la realidad de las cosas es que a veces la gente se vuelve mezquina porque dice: ¿y por qué voy a diezmar? Cristo no necesita mi dinero. Es cierto, Él como Dios no lo necesita. Pero entonces dice: es que dicen que el diezmo lo ocupan para gastarlo en que coman los pastores, en que haya esto. Claro, y no es esa la función del diezmo, pues. Pero entonces hay una fe de por medio, una fe que nos lleva a participar en las cosas de Dios, en la obra. Como cuando uno, hermano, dice: voy a poner mi vehículo al servicio de los hermanos en la célula, yo los voy a llevar al culto, yo los voy a traer o los voy a llevar al sector, etcétera. ¿Por qué lo hace? Porque tiene fe en el Señor y tiene fe que aquello que está haciendo es valedero, es valioso. Entonces, igual cuando usted deposita el diezmo en el vástago, usted sabe que lo está haciendo de una manera espiritual hacia su Dios, que es su sumo sacerdote. Luego, en la práctica, sabe que eso va a servir para el sostenimiento de la casa de Dios. Pero por otro lado, usted sabe también que eso usted lo está haciendo porque reconoce que de Dios tiene todo, que su fe está puesta en Él, su gratitud es para Él. Y un elemento más, usted se vuelve una persona obediente. Y por eso es que el Señor dijo: tráiganlos, tráiganlos. Y si los traen, ¿saben qué van a estar haciendo con esto? Probándome. Y fíjense que nosotros somos bien arrevesados, hermano. A Dios lo probamos a veces en otras cosas. Pecamos y probamos a ver si no nos mata. Y como no nos hace nada, creemos que está bien todo. ¿Y por qué no lo probamos? Ya que nos gusta probar a Dios, porque no lo probamos como Él dice que hay que probarlo. Ahí es donde yo le digo, viene la fe. Y solo voy a hablar 3 elementos más por causa de tiempo, porque aquí nos pudiéramos pasar toda la noche gozándonos en esto. Pero el asunto es de que Él dijo: si ustedes traen
Me van a probar y yo les voy a abrir las ventanas de los cielos. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántas veces usted ha encontrado en la Biblia la expresión ventana de los cielos? Solo hay dos. Y las dos veces están vinculadas con provisión. Aquí en Malaquías, cuando el Señor dice: si me prueban, yo les voy a abrir las ventanas de los cielos. Porque esa es una expresión que lo que implica es proveerte, darte. Y la segunda vez que se menciona es cuando Eliseo profetizó que se iban a poner baratas las cosas en Samaria. Y vino uno de los príncipes y dijo: solo si Dios abriera ventanas en los cielos. Oiga, quiere decir que si Dios abre, te va a caer hasta que sobreabunde. Entonces, ¿y qué hace Dios? Defenderte. ¿De qué? De plagas, de que no te quiten el trabajo, de que el dinero te lo malgasten. Mire, yo iba a predicar con mi esposa, íbamos al mediodía para un departamento y de allá acabamos de venir de ir a predicar, pero en el camino iba y me cae la llamada: mire, señor fulano, dice que lo hemos escogido a usted para que usted sea ahora dueño de un nuevo programa y que y va, y esta llamada está siendo grabada, y como usted es un cliente que no sé qué. Y yo lo dejé hablar, ¿verdad? Allá cuando terminó le digo: muchas gracias, pero no me interesa. Pero ¿cuál es la idea del mundo? Sacarle el dinerito a como de lugar. Si ni ha terminado usted de ganarlo y ya ellos quieren ser los dueños. Y si uno no tiene esa prudencia, se mete en lío. Entonces dice el Señor: si tú me diezmas, hasta te voy a ayudar que nadie te lo quite. Pues sí, porque cuando Él dice: voy a reprender al devorador, entonces, como usted puede ver, el diezmo, sí, hermano, equivale a una décima parte. Pero más que ser una cuestión impuesta, más que ser una cuestión de que si no la hago me pierdo, no tengo salvación. No, es un asunto de moral. Y con esto finalizo. ¿En qué repercute? Bueno, ahí es el último aspecto. Y esto ya le queda a cada uno de ustedes. Y es lo siguiente: que el que diezma, solo él sabe su trato con Dios. Sabe lo que le falta, sabe lo que le sobra. Sabe reconocer si nunca le ha faltado nada. Sabe ver las diferentes maneras de Dios de proveerle, de ayudarle y de bendecirle. Y quiero agregar algo ya como un comentario, pero yo en lo personal, y oigan lo que les voy a decir, y no quiero con esto de ninguna manera denigrar a nadie absolutamente, pero muchas veces pasamos penurias económicas porque somos muy mezquinos con el Señor. Y somos países, hermano, que no vemos el sol y que veamos la abundancia. Nuestros mares se secan, nuestros campos se vuelven estériles, áridos. El árbol que nos daba manguito se seca. El trabajo se reduce. Hasta miedo nos da ir al mercado porque no nos va a alcanzar. Pero el que sabe tener su trato con Dios, y eso ya no me meto en su vida, ni usted se mete en la mía. Pero el asunto es que el que sabe obrar en esta forma, con aspectos de verdadera moral ante Dios en relación a lo económico, sabe su trato con Dios. Y ahí yo no voy a decir nada porque la historia es de cada quien. Si a usted Dios lo bendice, le cubre, le da un buen trabajo, un buen negocio, buena casa, bueno, eso es asunto suyo. Buenos carros, un asunto suyo. Qué buena comida, qué buena ropa, que a usted no le falta nada y que usted es una persona que diezma y ofrenda. Qué bueno, eso es un asunto suyo. Otro dirá: mire, hermano, yo no miro la mía. Bueno, entonces juzgue que pueda estar pasando, ¿verdad? Piénselo, solo piénselo.
porque es un asunto de verdadera moral. Amén. Y mire que nos alcanzó el tiempo. Corriendito, pero nos alcanzó. Pero se nos quedan muchas cosas por hablar. Pero no se les olvide que la base de ser una persona que participa en la finanza dentro de la iglesia, y en este caso con los diezmos, obedece a valores. Si usted no los tiene, guárdese su dinerito, si es que lo tiene, ¿verdad? Si usted tiene valores, considérelo. Amén. Solo para terminar, ¿quieren que terminemos rápido el auditorio que se está construyendo en Nejapa? ¿Ah? Miren, al paso que vamos, nos vamos a tardar 20 o 30 años. Pero si ustedes y yo diezmamos, lo podemos construir en unos pocos años. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Oremos a Dios para que Él nos ayude. Démosle gracias. Y como repito, es una relación de cada quien con el Señor. Oremos, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites esta noche poder meditar en tu palabra. Hemos hablado, Señor, de esto del diezmo. Y ayúdanos para que todos podamos comprender, Señor, que más que una imposición o algo enérgico de parte de una institución, son aspectos de relación contigo. Es un asunto de valores, donde cada uno va a demostrar ante ti qué clase de concepción tiene del evangelio, de la relación contigo, del cristianismo, de tu poder y de tu gracia. Señor, entendemos también que tu iglesia, como una institución organizada, basa su economía en los diezmos y ofrendas del pueblo. Padre, ayúdanos a poder entenderlo, para que en la medida de lo posible podamos participar, honrarte, y que entonces tú te encargues, si tú así lo quieres, de abrirnos las ventanas de los cielos. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Esta noche yo sé que el mensaje no ha sido para que la gente se conmueva en el pecado, pero si tú quieres entregarte a Jesús por primera vez o reconciliarte con el Señor, levanta la mano. Yo quiero orar por ti, o quiero orar por usted. ¿Hay alguien que quiere entregarse a Jesús por primera vez o quiere reconciliarse con el Señor? Si hay alguien que quiere hacerlo, aproveche ahora, levante la mano y vamos a orar por usted. ¿Habrá alguna persona que dice: yo realmente sí quiero ser un buen creyente, yo quiero entregarme a Jesús y no quiero andar perdido ni perdida? Dios le bendiga, hermana. ¿Alguien más necesita venir al Señor? ¿Quién necesita venir? ¿Hay alguien más que quiere venir? Venga, no tenga miedo, no tenga pena. Hay tantas alabanzas que se podrían cantar, pero vamos a esperar a que el grupo se dedique a eso. Pero usted esta noche quiere venir a Jesús. Hago la última invitación. ¿Quiere venir a Jesús por primera vez? Entregarle su corazón, pedirle perdón. Venga. ¿Quiere reconciliarse con el Señor? No ha estado haciendo bien las cosas, quiere comenzar de nuevo. Venga. Dios bendiga a este niño. Siempre que pasan los niños me emociono, porque como dijo una vez un gran predicador, es que ellos se entregan completos.
¿Hay alguien más que quiere venir? Yo cierro la invitación en este momento, el tiempo. Pero si usted quiere venir, venga ya, porque vamos a orar. ¿Hay alguien? ¿Alguien más? Si no lo hay, entonces vamos a orar a nuestro Señor. Oremos a Dios, a menos que haya alguien más. Yo espero por usted. Pero si